Las palabras. Este es otro, bueno, no es personaje, pero es un tema. De las 7 abominaciones enumeradas en Proverbios 6, 16 al 19, no menos de 3 son ejemplos del mal uso de las palabras. Tal es la importancia que esas tienen en Proverbios. En el libro de Proverbios, el uso de la palabra, el uso de la boca, el uso de las cosas que decimos, tiene mucha importancia. Mucha importancia. De hecho, en Proverbios 18, 21 se dice que el poder de la muerte y la vida están en la lengua. Entonces, imagínense en qué grado de estima se tiene al hecho de la palabra. Ahora, nosotros sabemos en el contexto de la Biblia que la importancia de lo que tú dices y cómo lo dices radica en lo que dijo Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, no me acuerdo si es así como lo dijo exactamente, pero cuando dijo que el buen hombre del buen tesoro saca, y habla de las palabras que saca. Entonces, por eso en el contexto en el contexto general de la Biblia entendemos que las palabras son evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Por eso Santiago va a decir más adelante que no es posible que una persona con la misma boca bendiga y con la misma boca maldiga. Y va a decir Santiago, porque no es posible que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. Entonces, vemos nosotros que en la Biblia el concepto de las palabras que usamos es muy alto. Y por eso Proverbios se va a ocupar de advertirnos de la manera en que usamos la palabra. Hay una frase que yo escuché a una hermana decir y me parece que es un buen consejo. Ella dijo que nosotros debemos decir la verdad en amor. O sea, si tú vas a decir algo que es verdadero, dilo en amor. Porque a veces yo he escuchado hermanos, y ahorita aquí viene a mi mente una hermana, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Que se jactaba de decir que ella era una persona muy directa y muy honesta. Dice, no, es que yo soy directa y honesta y no me gusta a mí andar con medias verdades. Yo digo la verdad tal cual es. Y yo recuerdo que en alguna ocasión yo le dije, hermana, no confunda honestidad con impertinencia. Porque una cosa es que tú digas las cosas que son como son y otra cosa es que las digas de mala manera en el momento menos oportuno. Entonces debemos ser pertinentes. Y ese es por eso es que en Proverbios se va a exaltar el buen uso que se hace de las palabras. ¿Okay? ¿Por qué es importante las palabras? Porque las palabras penetran. Afectan los sentimientos. Por ejemplo, en una burla. Cuando tú haces una burla de una persona, afecta sus emociones. ¿No? El caso clásico del bullying. A veces hacemos escarnio de una persona, a veces hacemos bromas de una persona, pero a veces caemos en el escarnio. Y sobre todo cuando estamos en bola, nos reímos todos y no nos ponemos a pensar que a lo mejor ese comentario que yo hice está lastimando a esa persona. Y en Proverbios dice que las palabras penetran hasta los sentimientos. Entonces, por eso debemos cuidar la manera en que nosotros decimos. Las palabras penetran a los sentimientos y por eso la palabra, una burla puede afectar a aquel que tiene el ánimo angustiado, dice Proverbios 18:14. Y sin embargo, una palabra oportuna puede vitalizar a la persona que lo escucha, según Proverbios 12:18. Las palabras son dulces al alma y saludables al cuerpo si son dichas como deben ser dichas, dice 16:24. Así es que las palabras acompañadas de la actitud correcta influyen en la persona a quien nosotros le estamos diciendo lo que le estamos diciendo. ¿Ok? Cuidado con lo que decimos porque estamos afectando a las personas a quienes lo estamos diciendo. La difusión.
¿Qué tiene que ver con esto? Mira, cuando tú dices algo, no solamente lo dices al que se lo dijiste, sino que también lo escuchan otros. Y a veces un dicho tuyo pone prejuicios en los otros. Cuando alguien me dice, ¿no? O cuando yo escucho a alguien decir, oye, fíjate que Brenda es así. Y yo ya lo escuché y ahora yo ya sé que Brenda es así. Y si yo no tengo cuidado, no soy sabio de decir, bueno, esa es la opinión de esa persona, yo no conozco a Brenda, tengo que conocerla primero, yo puedo dejarme influenciar. Y entonces cuando conozco a Brenda, yo ya voy prejuiciado y digo, no, es que ella es así. Entonces, nuestras palabras tienen un poder de difusión, no solamente se las decimos al que nos escucha, a quien se la queremos decir, sino que la están escuchando otros. Y recuerda que luego las palabras se convierten como en llama de fuego, es decir, llega a ser un chisme. Las palabras pueden levantar contiendas. Por eso, Proverbios 6:14 dice que el perverso siembra contiendas. Es así que el hombre bueno sabe que sus palabras dan fruto, y un fruto para bien. Por eso las palabras de un sabio son como manantial de vida y son árbol de vida también. Ahora, ¿cuál es la debilidad de las palabras? Número 1, no son sustituto de los hechos. Hay un proverbio que dice que todo hombre puede presumir de su integridad, pero es Dios quien prueba los corazones. O otro proverbio dice, hombres leales, hay muchos que se dicen ser leales, pero hombre confiable, ¿quién lo hallará? Es decir, yo puedo decir que soy muy leal, yo puedo decir que soy muy bueno, pero mis hechos son los que van a decir si efectivamente soy así. Por eso, en ese sentido, las palabras son débiles, porque deben estar respaldadas por los hechos. Si yo digo que soy una persona muy comprometida, muy trabajadora, mi dicho no puede sustituir el hecho. Debe notarse que soy así. Tampoco las palabras pueden alterar los hechos. Es decir, yo no puedo decir que algo que es negro, yo no puedo decir es blanco. Y con el hecho de decir que es blanco, ya cambió de color. Mi palabra no puede alterar. Hay hechos que son tal cual y lo que yo diga no las va a afectar. Uh-huh. Las palabras tampoco pueden exigir respuestas. Es decir, tú puedes hablar a una persona, decir a una persona, pero no puedes exigir que esa persona responda en el nivel que tú estás hablando o lo que tú estás pidiendo. Porque cada persona va a responder de diferente manera. Por ejemplo, el maestro que le quiere enseñar al alumno no puede esperar que el alumno responda de la manera que él espera si el alumno en realidad es un apático. O sea, no le interesa. Entonces, ¿qué puede hacer el maestro? Nada. Ya dio su clase. Pero si no le interesa, pues no le interesa. Se va a notar en el trabajo y se va a notar en el examen. No es comercial. ¿Sí? Porque se nota, ¿no? Cuando te interesa, te interesa. Y cuando no te interesa, no te interesa. ¿El maestro qué puede hacer? Aparte de hacer todo lo que tenga que hacer por llamar la atención, darte una buena clase, no puede hacer nada más. A eso nos referimos cuando decimos que las palabras no pueden exigir una respuesta. ¿Cuáles son las mejores expresiones de las palabras? Primero, deben ser honestas, según 16:13. También deben ser pocas. Es decir, no tienes que hablar mucho, habla solamente lo justo. En el Proverbios 17:28 hay una ironía cuando dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio.
Entonces está diciendo que lo mejor y lo más sabio es decir poco. Es mejor decir poco. Porque en la mucha palabrería, ahí está el pecado. Entonces mejor calladitos nos vemos más bonitos. No sé si ustedes han leído a este Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco que escribió un cuento. Se los va a contar. No exactamente, pero va así. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Ese es el cuento. Sí, es un cuento. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Ese es un cuento. No, ese es el cuento. El cuento se llama El dinosaurio. Sí, ya ese es el cuento. Y este Augusto Monterroso escribe tiene un pequeño escrito acerca de la brevedad. Y él dice, si algo tú lo puedes decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Pero si crees que puedes decirlo con 50, entonces dila con 50. Algo que puede ser dicho con 50 palabras, no es necesario que lo digas en 250 palabras. Y lo que él quiere, lo que él está diciendo es que nosotros debemos aprender a ser breves. Sí, ahora, para que nosotros podamos ser breves, ¿qué es lo que debemos ser? Exactos en lo que decimos. ¿Sabes por qué a veces tú hablas mucho? Porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Por eso hablas mucho. No, hay que ser exactos. Es así, se acabó. Por eso en Proverbios dice que las palabras deben ser honestas, pero también deben ser pocas. No necesitas hablar mucho. Deben ser oportunas. Deben ser dichas en el momento en que deben ser dichas. De repente nosotros somos muy buenos para dar consejos a toro pasado. O sea, ya sucedió el problema y entonces queremos venir a aconsejar. ¿Ya para qué? No, en el momento oportuno. ¿Cómo deben ser creadas nuestras palabras? Debe haber un proceso de estudio. Dice 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Ok? Ahora vean lo que dice este proverbio. El que es el de corazón justo piensa para responder. O sea, siempre piensa lo que dices, no solamente digas lo que piensas. Y sin embargo, el necio derrama palabras. El necio es uno que apenas ni termina de decirle la mitad de la pregunta y ya contestó, ya dijo algo. Ese es un necio. No está pensando lo que está diciendo. Y sus palabras lo van a meter en problemas, para empezar. Entonces debe haber un proceso de estudio, de pensamiento, deben reflejar el carácter o deben tener carácter. La idea de Proverbios es que lo que uno dice refleja lo que uno es. Por eso lo va a repetir constantemente. La lengua del justo dirá esto, la lengua del necio dirá lo otro. ¿Por qué su lengua dice eso? Porque es justo. ¿Por qué su lengua dice lo otro? Porque es necio. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien es justo o es necio? Por lo que dice refleja el carácter. Lo que ya dijimos hace rato, ¿no? El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Esa es la idea que está en toda la Biblia. ¿Ok? Por eso se hace un énfasis en que nosotros cuidemos nuestro interior para que de aquí podamos sacar solamente palabras buenas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El Señor Jesús va a decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, un consejo con respecto de las palabras. Finalmente, la familia. La familia. Dentro del tema de la familia se habla del marido y la mujer.
Aunque, aunque en el contexto en que está escrito Proverbios, a los reyes se les permitía la poligamia, el libro de Proverbios refleja que el ideal de Dios es una relación monógama, un solo marido y una sola mujer. Ahora, el concepto del matrimonio es elevado a una situación de bendición de parte de Dios y se encuentra en el matrimonio la realización de todos los deseos del ser humano, incluido el deseo sexual. Proverbios no va a omitir el tema y va a recomendar, por ejemplo, cuando dice que te debes gozar con la mujer de tu juventud y que las caricias de ella deben satisfacerte en todo tiempo y que no deberías andar buscando, dice Proverbios, no deberías andar buscando derramar tus fuentes de aguas por otros lados, porque deben ser para ti sola y para la mujer que Dios te concedió. Entonces eleva el concepto del matrimonio a algo como una bendición. De hecho, Proverbios va a decir que quien haya mujer ha hallado el bien y la bendición del Todopoderoso. Entonces, ese concepto, Proverbios, lo eleva a un punto que se escapa de la práctica de la poligamia en varias culturas en ese momento y en los reyes de Israel, porque tenían varias esposas. Digo, para empezar, Salomón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí el proverbista, dirigido por Dios, va a estar marcando lo que es el ideal de Dios para el matrimonio. Dentro de ese ideal, la mujer debe ser corona para su marido. Deben respetar el voto matrimonial. La mujer las ideas que va a manejar Proverbios se van a escapar del contexto cultural. En el contexto cultural judío, hebreo, la mujer siempre fue menor de edad. Y es una situación cultural de Medio Oriente. Aún hoy, dentro de los países árabes, una mujer no puede andar sola en la calle. Debe ir acompañado del papá, de un hermano, o si es casado, del esposo. Si no, no puede ir. Y si va sola, no puede hablar con nadie. Y sin embargo, no vemos eso aquí en Proverbios. Yo digo que, de hecho, en el capítulo 31 de Proverbios, vemos algo completamente diferente, porque ahí la mujer dice que va a ver una heredad y la compra, va y hace negocios con el mercader, va a la plaza y hace aquello, y entonces vemos una mujer que es contraria a la cultura, ¿no? Pero porque el concepto de Dios para el matrimonio y para la relación de hombre y mujer no está encerrado en un contexto cultural, sino está puesto en la idea que Dios ha tenido para el matrimonio. Y eso lo vamos a ver nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver que Efesios va a empezar diciendo, sométanse el uno al otro. Y luego dice, mujer, sométete a tu marido de esta manera, y tu marido, sométete a tu mujer de esta manera. Porque los va a poner en igualdad de condiciones. Pablo va a decir que en Cristo no hay hombre y mujer, que todos son iguales. Entonces, obviamente sí nos va a dar pautas, sí nos va a dar pautas para que cada uno de ellos, hombre y mujer, desarrollen los roles que Dios les ha dado dentro del matrimonio. Pero en cuanto a dignidad y respeto, son iguales. Y Proverbios nos va a decir eso. Ahora, una buena mujer es corona para el marido, es una bendición de parte de Dios, pero una mujer que no es sabia, que es necia, se convierte en carcoma para el hueso del marido. Proverbios 31 exalta a la esposa hábil, que es administradora, mercader, artesana, filántropa, guía, y que tiene una gran influencia más allá de su hogar.
que hace una valiosa contribución a la fortuna y buen nombre de su esposo. ¿Okay? Entonces eso habla acerca del matrimonio y de la esposa y el esposo. En cuanto al padre y a los hijos, Proverbios va a estar hablando mucho y elogiando el uso de la vara. Y usted va a encontrar bastantes proverbios que hablan que usted use la vara con los hijos. Dice que el que no usa la vara con su hijo en realidad lo odia. Proverbios 13:24. Mi mamá diría amén. En el contexto mexicano diríamos que mamá que no usa la chancla odia a sus hijos. Digo, porque si a usted no le dieron con la chancla voladora, déjeme decirle que no tuvo infancia. No, ya cuando, mira, nosotros cuando ya nos portábamos bien, bien mal, así, pero bien mal, bien mal, bien mal, mi mamá nos daba tenía un mecate de isle, es vegetal lo que está hecho. Entonces, cuando ya la enojábamos así al máximo, iba por ella y la metía al agua. Y eso, o sea, con que un hilito te alcanzara así tantito, ¡ah! Ahora imagínate si te agarraba pleno, pues, ¿no? Mi abuelo tenía una vinza, gracias a Dios nunca se la regaló a mi mamá. Una vinza, es algo así de cuero, tejido, y en la puntita tiene tiritas así de piel. Eso lo usan para arrear a los animales. Sí, para ahorrar a los animales. Entonces, cuando te le da a una persona, es capaz de levantarle el cuero. Sí, por ejemplo, allá en mi pueblo, la vinza la usaban los policías, los topiles, para darle a los borrachos. Le caían a vinzazos y se aplacaba el borracho y ya lo metían a la cárcel. Entonces, mi abuelo tenía una de esas, pero gracias a Dios que nunca se la regaló a mi mamá y que mi mamá nunca compró una de esas, pero no le hacía falta, o sea, tenía su mecatito, ¿no? Entonces, Proverbios dice que en el contexto de la educación de los hijos sí se puede usar la disciplina física. La disciplina física. Ahora, cuando él dice que el que escatima la vara odia a su hijo, cuando dice que si tú no castigas con vara, que si tú castigas con vara a tu hijo, lo librarás de la muerte. Cuando dice que la necedad está ligada al muchacho, pero que la vara se la quita. En realidad está hablando de una cuestión de carácter, donde los hijos deben ser guiados con sabiduría. Yo creo que sí habla literalmente de disciplinar, pero el punto no es ese. O sea, el punto no es pegar. No está diciendo, si tu hijo te porta mal, pégale, pégale, pégale. No, lo que está diciendo es que tú debes guiar a tu hijo en sabiduría, corregirlo de tal manera que se haga sabio. Porque si se hace sabio, no va a haber necesidad de vara. Sin embargo, si es necesaria la vara, tienes que darla. Y a mí me parece que sí, en el contexto bíblico, sí está diciendo que debemos disciplinar. Ahora, cuando yo digo esto, siempre hago esta aclaración y lo digo de esta manera. Lo siguiente que voy a decir, lo digo desde mi ignorancia, porque voy a hablar de una situación de padres e hijos. Yo no soy papá, no tengo hijos, no he lidiado con el hecho de crecer a alguien y corregirlo. Así es que lo que voy a decir, lo digo desde mi ignorancia, pero también lo digo desde mi experiencia como hijo. La mayor parte o muchas veces los papás, cuando usan la vara, la chancla, el cinturón, lo que sea,
para disciplinar al hijo, es mi opinión, que en realidad no lo están disciplinando, simplemente se están vengando de él. Hizo algo mal que me molestó tanto que tengo que sacar mi coraje, y la manera en que saco mi coraje es dándote. Yo siento que muchos papás han hecho esto, porque es en el acto que hacen la disciplina y lo hacen al calor de su enojo, de una emoción. Tan es así que ustedes pueden ir con sus papás y preguntarles si alguna vez después de haberte pegado se ha arrepentido. Y el 100% te va a decir que sí. Ujú. Sí, entonces, y después ellos mismos se sienten mal por haberte hecho eso. Y muchos de la disciplina que en algún momento nuestros papás hicieron con nosotros, no fue disciplina, fue simplemente violencia contra nosotros. Ahora, yo dije al principio que estoy hablando desde mi ignorancia, porque sí me ha tocado corregir a mis hermanos menores, pero no a un hijo, y me parece que es diferente. Sin embargo, yo creo que el consejo de Proverbios es que los padres deben ser medidos en su disciplina. Hay un proverbio que va a decir: castiga a tu hijo mientras aún es tiempo, pero que tu alma no se apresure a destruirlo. Entonces, sí vas a corregirlo, pero no tienes que destruirlo. La idea básica de Proverbios en cuanto a la crianza de los hijos es que los padres deben conducir a los hijos a la búsqueda de la sabiduría. Porque si no se les conduce a la búsqueda de la sabiduría, se puede crear un hijo terco, un hijo holgazán, un hijo libertino o un hijo rebelde. Y hay muchos proverbios que hablan acerca de eso. Pero el problema es que los padres no lo guiaron a la búsqueda de la sabiduría. Proverbios capítulo... Vamos a irnos desde Proverbios capítulo 1. Vamos a ir viendo algunas cosas así rápidamente del texto. Proverbios. No. Vayan a su Biblia, Proverbios capítulo 1. Vamos a ir viendo algunos textos de Proverbios. Okay. En los 15 minutos que tenemos, algunas cosas que quiero resaltar. Capítulo 8. Capítulo 8. Lo primero que podemos ver aquí en el capítulo 8 es que hay un llamado de la sabiduría, pero la sabiduría es personificada en una mujer. La sabiduría dice que está haciendo una invitación y que se pone al alcance de todos. En el versículo 2 se pone en las alturas, se pone en la vera del camino, a la orilla del camino, se pone en el cruce de caminos, junto a las puertas de la ciudad, y donde esté, grita a voz en cuello: hombres, a ustedes les estoy llamando. La sabiduría está llamando constantemente al ser humano. En el versículo 22 dice que la sabiduría dice que fue creada por Dios mismo, incluso mucho antes de que creara el mundo. En el 23 va más allá y dice que existe desde la eternidad. En el 27 dice que cuando Dios creó el cielo y los mares, ahí estaba presente. Y pareciera que está haciendo de la sabiduría algo eterno. Ahora, aquí hay algo que quiero decir. En el capítulo 1 de Juan, cuando Juan toma la palabra logos para referirse a Jesús,
Él está usando una palabra que en el contexto griego tiene que ver con una mente, una razón o sabiduría, logos, que ha creado el mundo. Creado el mundo. En el pensamiento griego, el mundo fue creado por una razón fundamental, primordial, que ellos llamaban logos. Y Juan toma esa palabra logos para atribuírsela a Jesús y decir que esa mente, esa sabiduría, esa razón que los griegos llaman logos, en realidad es Jesús. Y en Juan capítulo 1 empieza a decir que entonces ese logos o razón ya existía desde el principio. Cuando las cosas estaban siendo creadas, ahí estaba. Y de alguna manera podemos ver en ese capítulo de Juan un eco del capítulo 8 de Proverbios. Los atributos que se les dan en el capítulo 8 de Proverbios a la sabiduría, pareciera que están siendo tomados por Juan para atribuírselos a Jesús. Ahora, con esto no queremos decir que la sabiduría en capítulo 8 sea Jesús. Ni que en Juan capítulo 1 Juan esté diciendo que Jesús es esa sabiduría. Lo único que estamos diciendo es que Juan está tomando elementos de dos culturas, la griega y la hebrea, para transmitir una verdad con respecto de Jesús. Que Él es alguien que ha existido desde siempre y que es una presencia, como Dios que es, creadora en todo sentido. Pero está tomando elementos de estos dos, griego y hebreo, para transmitir esa verdad. Y cuando el griego leía logos, pensaba en su idea que tenía de logos y podía asumirla a Jesús. Pero el hebreo, cuando escuchaba lo que esa sabiduría hizo, va a pensar en esto y se lo va a atribuir a Jesús. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo, pero no está diciendo que esta sabiduría del capítulo 8 sea Jesús. Solamente está tomando características de ahí para transmitir una idea. Y eso es algo muy interesante que nosotros podemos encontrar en el libro de Proverbios. Obviamente desde nuestra perspectiva de que nosotros conocemos el Nuevo Testamento. Muy bien. La otra cosa que yo quiero aquí puntualizar, en el capítulo 9 hay dos mujeres que están llamando a los hombres. Una es la sabiduría y la otra es la necedad. Y vean ustedes cómo en el capítulo 1 en adelante, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, preparó un banquete, mezcló su vino, tendió la mesa, envió sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio, vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado, dejen su insensatez y vivirán, andarán por el camino del discernimiento. Y vean ustedes lo que dice en el 13, la mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad, igual que la sabiduría, y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda, vengan conmigo inexpertos, dice a los faltos de juicio. Y luego el 17 y 18, las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Ambas, la sabiduría y la necedad, están invitando a un banquete que tiene como significado el aceptar una relación de búsqueda o de la sabiduría o de la necedad. Pero ambas tienen consecuencias. Para el que busca a la sabiduría, dejará su insensatez y su discernimiento, dejará su insensatez y adquirirá discernimiento. Pero para el que siga a la necedad, va a la muerte. Pero ahí están las dos. Es decir, Proverbios nos está diciendo que en cuanto a la manera de vivir nuestra vida, tenemos opción. Tú eliges si quieres vivir sabiamente o si quieres vivir neciamente. Si quieres vivir con sabiduría, entonces busca la sabiduría y sigue la sabiduría.
Si quieres vivir neciamente, pues no es necesario que busques la necedad, ya la traes contigo. Solamente síguele por ahí. Sí, porque el llamado es al inexperto, ¿no? Al falto de juicio. Entonces, quien escuche los llamados de la sabiduría o de la necedad tiene que tomar una decisión. Sí, un joven es por esencia inexperto, pero recuerden también que una cosa es ser viejo y otra cosa es ser sabio. Una cosa es ser viejo y otra cosa es ser maduro. Podemos encontrar gente de 100 años completamente inmaduro, inexperto. Entonces el llamado es inexperto. Sí podríamos decir que hay un énfasis hacia el joven en cuanto a edad, pero en realidad se está refiriendo a aquel que en su mente no es maduro, no es experto en la vida. Y se le está llamando para que se le dé sabiduría, si va con la sabiduría. O para que siga viviendo la necedad, si va con la necedad. Pero el punto finalmente es que cada ser humano va a escoger cómo va a vivir su vida. Ahora, si el llamado de la sabiduría es a seguirle, y la sabiduría nos ha dicho que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces el llamado de la sabiduría es un llamado a entrar en una relación con Dios. Una relación que nos haga sabios. Santiago va a decir, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Y entonces el llamado de la necedad es un llamado a vivir apartados de Dios. Finalmente, no hay nada más necio que vivir lejos de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así es que en el fondo, estos dos llamados podríamos nosotros decir que tienen que ver con nuestra salvación. El hombre sabio ha elegido a Dios. El hombre necio ha rechazado a Dios. Por eso es que es necesario que el que ha elegido a Dios viva como sabio. Por eso Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que veamos cómo vivimos el tiempo, no malgastándolo, no viviendo en cosas necias. Dice, vivan como sabios, porque esa debería ser una característica de todo aquel que tiene una relación personal con Dios. El camino del creyente es crecer en madurez y en sabiduría. Ese es nuestro camino. Así es que cuando nosotros vivimos neciamente, actuamos neciamente, hablamos neciamente, en realidad estamos diciendo que no hemos crecido en nuestra relación con Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ahí están los dos llamados. Y cada ser humano debe escoger cómo va a vivir. Bueno, aquí terminamos Proverbios, ¿les parece? Muy bien.